Y yo creo que me hizo hacerlo un poquito más fácil caminar por el hecho de... y voló. Y se quemó. ¡Ay, Dios mío! Me quemé, señores, me quemé con esto. Pero Dios, ¡ay, me van a matar los muchachos! Que le ensucié. Ay. Nunca más mate los Polos TV. ¿Hasta qué edad crees tú que tú estabas siguiendo el Dios de tus padres? ¿Te preguntabas a veces por qué mi padre, como tú dices, tiene que ir a servir a otro país o a otra iglesia, invertir tiempo, invertir dinero? ¿Tú entendías? ¿Tuviste lucha con eso? Tengo que decir, no tanto, pero ahora como pensando, yo creo que también por el hecho del ejemplo de mis hermanos. O sea, fue un punto clave para mi vida, en toda mi vida en el Señor, porque es como tener a dos personas que van delante de mí y el ver el ejemplo de ellos, para mí fue mucho más fácil. Y había algunas cosas que a lo mejor ellos lucharon de no entender el por qué tal, y después el verlo en ellos es como, oh, ok, por esto, por lo otro. Oh, wow. Entonces, el tener el ejemplo de ellos en mi vida siempre ha sido como, me ha hecho permanecer en el Señor. Wow. O sea, por eso yo digo que muchas veces los hermanos mayores sobre todo tienen un peso importante, porque yo a veces he visto casos de hermanos mayores que han tomado malas decisiones y eso ha afectado a sus hermanos menores. Oh, wow. O al contrario, doy gracias a Dios por mis hermanos, porque gracias a ellos tuve un ejemplo de jóvenes, niños, adolescentes en su momento decir, oh, wow, sí se puede, ¿no? Wow. Sí se puede seguir al Señor. Muy interesante eso que tú estás diciendo. Un episodio más de El Otro Lado del Púlpito. Señores, hoy nos hemos trasladado hasta Argentina con los mates. Tengo una invitada que es literalmente especial. Nos fuimos fuera de los Estados Unidos, directamente desde España. Esta persona que hoy tengo tiene un espacio muy hermoso en mi corazón porque Dios me la entregó como hija. Tuve el privilegio de casarla. Tengo a su esposo también por aquí. Y hoy en el otro lado del púlpito, señores, tenemos nada más y nada menos que a nuestra hija Estefanía Zapico, hija de los apóstoles Zapico. De los apóstoles Zapico, allá en España. Les enviamos saludo a ese papá también que Dios me regaló, un hermano, el apóstol Zapico y su esposa. Hoy tenemos Estefanía Zapico con nosotros. Bienvenido al otro lado del púlpito. Muchas gracias, es un gusto poder estar compartiendo y, como decías, estando en familia. Amén, amén. Señores, déjenme decirle que este mate fue preparado por mi amada aquí, hermana, hija, Stephanie, que nosotros somos materos. Exacto. Ustedes saben que que yo también tengo sí, aquí el mío. sí. Aquí claro, estamos los dos. Aquí se hace salud también. Bueno. Stephanie, yo sé que ya tú sabes que este espacio, de qué se trata. Recuerdo que en días pasados dije, wow, pero me acordé y oye, que tú eres mi hija. Lo que pasa es que yo no quería como verlo, pero digo, pero ven acá, pero nuestra hija Stephanie sus padres son los apóstoles, ya nació, tú naciste en una casa pastoral. Cuéntame cómo fue tu infancia, Stephanie, por favor. Yo siempre digo que yo nací en un hospital y me crié en la iglesia, ¿no? Y tengo que decir que hubieron como varios momentos en mi vida, ¿no? Obviamente, pues una familia donde pues tenía dos hermanos, tengo dos hermanos mayores, mi hermana, el del medio mi hermano, y después yo soy la pequeña. Entonces, mi infancia podríamos decir que fue una infancia normal, yo diría como cualquier otro niño. Iba a la escuela, también hacía extraescolares fuera de la escuela, algún deporte, pero sí que es verdad que
hablando específicamente, ¿no? De que en este caso mis padres eran pastores ya desde que yo nací, ellos ya eran pastores. Y entonces alguna de las cosas como que me vienen a la memoria fuera de lo normal, ¿no? Es como a veces ir a llevar a mi padre al aeropuerto o ir a buscarlo, por ejemplo. Y yo digo que hasta el día de hoy mi lenguaje del amor son los regalos y son los detalles. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de hacerle como un cartel, ¿no? De bienvenido a casa otra vez o cosas así como que a mí me emocionaba como volver a ver a mi padre, digamos, como de vuelta. Al principio como que no lo entendía cuando era más pequeña, como que, ¿por qué se tiene que ir? ¿No? Porque a lo mejor tenía que ir a ministrar a otra iglesia, que tenemos una iglesia hija en Italia, en Francia. Entonces al principio era como que era tan pequeña, yo creo que tendría unos 4 o 5 años, que a lo mejor a esa edad no me daba como cuenta, ¿no? No era consciente. Obviamente cuando uno va creciendo como que, va a ministrar a otras personas, va aquí, va allá. No es como que se iba de vacaciones, porque literal, a veces me acuerdo que la iglesia de Italia estaba empezando y él iba un domingo por la mañana y volvía el domingo por la noche, por ejemplo. Wow. Entonces, esas pequeñas cosas era como, al principio era, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? O sea, eso de invertir su vida, de pagar un tiquete de avión, un día entero, o sea, viajando, estando ahí, predicando y volverse. Y fue como algo que también a mí me impactó. Después, creciendo, fue como un ejemplo para mí en ese sentido, ¿no? Como no importa lo que venga, no importa las circunstancias, para el evangelio y para que el Señor se conozca a otras naciones, siempre hay tiempo y siempre hay que invertirnos, ¿no? Wow. Y Stephanie, tú cuentas que tienes 2 hermanas. ¿Cómo era la dinámica de ustedes 3? ¿Quién era la más movida? ¿Cómo eran? Y cuéntame alguna anécdota que tú viviste en esa de los 12 a 16 años con tu papá y eso. Bueno, tengo que decir que en total somos 3. Está mi hermana, que son pastores juntamente con mis padres ahí en Barcelona. Después tengo a mi hermano, que es del medio, que también, pero él vive en Alemania. Él es portero en un equipo de fútbol, en el cual también obviamente se congrega en una iglesia en Alemania. Y después estoy yo. Con mi hermana la mayor me llevo 7 años y con mi hermano son 4 que nos llevamos. Oh, wow. Entonces, tú eras la consentida. Bueno, eso dice. No sé si créemelo tanto, pero entonces sí que es verdad que cuando yo era más pequeña la relación más cercana era con mi hermano, porque era como que nos llevábamos menos edad. Y en cambio los que eran más cercanos eran mi hermana con mi hermano, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando yo era muy niña compartía más tiempo con él que con ella. Pero como tú dices, conforme uno va creciendo, ¿no? Pues va madurando, y va teniendo otro tipo de relación, en este caso, pues con los 2. Y sí que tengo que decir que yo digo que todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Como hijos de pastores, tenemos nuestros momentos de realmente conocer quién es Dios, o sea, porque al tenerlo como de por sí cuando naces es como que Dios existe, Dios es real, vamos a la iglesia, o sea, como ya darlo por hecho, pero a veces fue el momento en mi adolescencia como, yo no quiero vivir del Dios de mis padres, yo realmente quiero vivir y experimentar al Dios que ellos me están hablando, que ellos predican, que ellos viven, o sea, no sé de quién escuché, pero una frase que decía como que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces fue como en ese momento, wow, o sea, yo quiero conocer a Dios. ¿Hasta qué edad crees tú que tú estabas siguiendo el Dios de tus padres? No que tú querías o que tú decías. Te preguntabas a veces, pero ven acá, pero ¿por qué yo tengo que, por qué mi padre, como tú dices, tiene que ir a servir a otro país o a otra iglesia, invertir tiempo, invertir dinero? ¿Tú entendías? ¿Tuviste lucha con eso? Tengo que decir, no tanto, pero ahora como pensando, yo creo que también por el hecho del ejemplo de mis hermanos. O sea, fue un punto clave para mi vida, en toda mi vida en el Señor, porque es como tener a 2 personas que van delante de mí y el ver el ejemplo de ellos, para mí fue mucho más fácil. Y había algunas cosas que a lo mejor ellos lucharon de no entender el por qué y tal,
y después el verlo en ellos es como, oh, ok, por esto, por lo otro. Oh, wow. Entonces, el tener el ejemplo de ellos en mi vida siempre ha sido como me ha hecho permanecer en el Señor. Wow. Excelente. O sea, por eso yo digo que muchas veces los hermanos mayores sobre todo tienen un peso importante, porque yo a veces he visto casos de hermanos mayores que han tomado malas decisiones y eso ha afectado a sus hermanos menores. Oh, wow. O al contrario, doy gracias a Dios por mis hermanos, porque gracias a ellos tuve un ejemplo de jóvenes, niños, adolescentes en su momento decir, oh, wow, sí se puede, ¿no? Wow. Sí se puede seguir al Señor. Muy interesante eso que tú estás diciendo. Realmente es una clave, realmente, uno tener un buen ejemplo, no nada más de los padres, pero también de hermanos mayores que ya han probado del Señor. ¿Qué expectativas sentiste que la iglesia o la comunidad tenían de ti? Porque tú eras hija de pastor. Esa es muy buena pregunta, y a veces hay gente que me conoce que dice, oh, entonces tú has nacido, ¿no?, en una casa pastoral, o has nacido en el evangelio, o ay, ¿cómo te sientes, no, ser hija de pastor y en la congregación, cómo te tratan, como tal? Y la verdad que tengo que decir que el trato principal que las personas me daban era también por el trato que mis propios padres, siendo los pastores de la iglesia, me trataban. O sea, era una función difícil, porque aparte de ser mis padres, también eran mis pastores. Entonces es como, no sé, tú trabajar con tu jefe y decir, este es mi jefe y es mi padre, ¿no? Es como, a ver, ¿me puede hablar? Cuéntame, de eso se trata. ¿Cómo era esa dinámica? ¿Cómo tú la viviste? Y si en algún momento te chocó, algún momento, ¿qué pasó ahí? Hay gente que a veces, por ejemplo, yo que, no sé, daba los anuncios, ¿no? O a veces enseñaba, lo que sea. Yo a veces me refería, no, porque como los apóstoles dicen, o como los pastores, que en este caso es mi hermana y mi cuñado. Y la gente dice, pero ¿por qué tú no dices tus padres? O ¿por qué tú no dices, o mi mamá dijo, mi papá, o mi hermano, mi cuñado? Y digo, porque yo tengo que entender la función que en ese momento estaban dando para mi vida. Wow. O sea, en ese momento no me estaban enseñando como padre, no me estaban enseñando como cuñado o como hermana, ¿no? En ese momento estaban siendo mis apóstoles. Por lo tanto, yo digo, como el apóstol dijo, ¿no? O como la pastora dijo, porque en ese momento esa es la función que yo quería verlos a ellos y que esa función estaban cumpliendo en mi vida. Entonces, yo creo que el aprender a diferenciar eso fue muy clave para mí, para saber qué recibir en qué momento, ¿no? O sea, ¿esto viene de mis padres o esto viene de los apóstoles? Y eso muchas veces aún me libró, porque yo podría decir, no, pero tú me entiendes, yo soy tu hija, pero no sé por qué te pones así, ¿no? Pero entendí como, no, espérate, Steffi, o sea, ellos ahora mismo te están hablando como autoridad espiritual para tu vida. Entonces, ese chip, digamos, yo creo que me ayudó mucho a saber diferenciar quién me hablaba, ¿no? ¿Cómo aprendiste eso? ¿En qué momento? Porque supongo que eso no fue siempre. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue una revelación? ¿Fue un pique que cogiste? ¿Cómo aprendiste? ¿En qué momento, si te acuerdas? La verdad, no podría decir exactamente cómo el Señor me reveló, pero es lo que decía antes, el ejemplo. Oh, wow. ¿No? El ejemplo también, porque muchas veces, aún estando en casa, por ejemplo, hablamos de otras, tengo que ir a predicar a tal iglesia, o tengo que ir y a lo mejor nosotros podríamos decir en casa perfectamente como el nombre del pastor, no directamente, o en este caso, pues, no, porque yo voy a casa de Roosevelt, pero desde casa. Yo siempre digo que el fundamento empieza desde casa. Nosotros hablamos porque era esa función que tenía, y nosotros decíamos, el pastor Roosevelt, por ejemplo. Entonces yo digo que el ejemplo yo lo tuve desde casa, ¿no? Wow. Desde mis padres, que muchas veces pasa que, yo soy pastor, entonces yo a los otros no le llamo pastor. Que no pasa nada, porque obviamente hay momentos y momentos. Es como decíamos, es respetar la función en la cual está funcionando en ese momento. Yo a veces no siempre le voy a decir apóstol a mi padre, obviamente, ¿no? Pero hay momentos en los que sí eso requiere. Hay mesas en las que aprendiste a diferenciar, a cambiar. Tú dijiste ahorita, a cambiar de chip. Exacto. Eso es sabio. Y muy buena respuesta. Y vuelvo a lo mismo de ahorita, el ejemplo que viste. Eso te ayudó mucho. Sí. Pero como hermana mayor,
también hay una parte que tú pusiste de disponer tu corazón para ese aprendizaje de siendo hija de pastor. Una pregunta que creo interesante también es, ¿te sentiste diferente a los demás niños en tu ambiente como hija de pastor, con tus hermanos? ¿O también tus hermanos te modelaron? ¿O cómo? Explícame eso. Yo digo que lo bueno de no solo vivir esta vida cristiana o vivir el evangelio en familia y siendo familia es no solamente con tu familia natural, sino con familia espiritual, ¿no? Que el Señor pone. Estamos grabando todo. Señores, se nos acaba. Eso para las tomas un accidente por estar bebiendo mate. Ay. Señores, le dañé el C a los muchachos aquí. Ay, me van a matar esos muchachos. ¡Dios mío! Entonces, Estefanía, te preguntaba que si sentiste alguna diferencia con los demás niños, los demás jóvenes. Y aún ya vamos a hablar de tu adolescencia. ¿Te sentías es que se te exigía más, que los demás jóvenes siempre te estaban mirando y tú sentiste presión? ¿O cómo fue? Vale, en la época adolescente vamos a hablar lo que tú hablabas, ¿no? La presión y todo dentro de la iglesia, pero también en la adolescencia fuera de la iglesia. Ok. Yo digo que yo creo que no tuve una adolescencia súper como rebelde, pero sí que es verdad que aún como psicológicamente en la edad adolescente, ¿no? Que se dice, es como que tu propio cerebro es como que está reevaluando todo aquello que por tanto tiempo te han dicho. Por lo tanto, por eso siempre el adolescente es como esa época como de rebeldía, pero no de rebeldía como malo, sino como algo de que yo quiero experimentar. Algo natural. Exacto, yo quiero probar si todo lo que yo he vivido estos 10 años, estos 11 años realmente están ciertos. Entonces, yo lo quiero comprobar por mí mismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en todo ese tiempo adolescente, digamos desde los 13 hasta los 16, vamos a poner, fue una época donde yo nunca falté a una reunión, yo nunca me negué como, no, yo no voy a ir a la iglesia, no, porque no sentía como de hacerlo, o sea, porque tampoco nadie me había hecho nada, ¿no? Para como tomar esa decisión tan drástica a lo mejor. Pero sí que es verdad que fuera de la iglesia, con mis compañeros de secundaria y todo eso, obviamente en el tiempo, ¿no? Porque en el momento uno no se da cuenta, pero en el tiempo sí que es verdad que yo era una persona muy mentirosa. Ajá, cuéntame. Muy mentirosa. ¿Y cómo era eso? Explícame. Porque yo le decía a mi mamá que yo iba con tal persona, iba con otra. Yo le decía a mi mamá que a lo mejor iba a casa de una compañerita, pero realmente era que yo iba a salir a lo mejor con esa misma amiga, pero no iba a ir a la casa, iba a ir a salir. Pero una de las cosas que yo tenía súper claro es como, ok, o sea, como que yo sabía hasta mi límite de cómo iba a ir hasta el punto de mentira, ¿no? Y disculpa que te interrumpa, ¿qué crees que te motivaba a hablar esas mentiras? Yo creo que empezó por el círculo en el cual yo empecé a juntarme en la escuela. O sea, esas mismas amigas que yo te decía que me juntaba eran las primeras que le mentían a sus padres. Entonces, eso yo lo empecé a ver como... Ejemplo. ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo creo que si mi mamá está viendo esto, lo va a tener clarísimo. Fue una vez que yo salí de casa y más o menos que 1 hora, pero ella me ponía 1 hora y vuelves. Ok. Yo iba a ir con esa amiga y encima yo tenía un celular que tenía un problema en la batería. Entonces se descargaba súper rápido. Entonces en ese momento yo me fui, pero tardé muchísimo más tiempo. ¿Qué pasa? Que a mí me llamaban y eso fue de verdad, o sea, mi teléfono estaba sin batería y yo lo quería reiniciar como para ya contactar con mi mamá y decir, no te preocupes, ya voy de camino o lo que sea, pero no podía hacerlo. Entonces me acuerdo que ese día mi mamá fueron, no sé si 2 horas más tarde que yo llegué a casa y mi mamá se preocupó tanto que ella
se fue por los sitios que normalmente yo le decía que yo iba. Se fue, salió de la casa, caminó por el pueblo donde vivíamos, recorrió, ella toda preocupada, no me encontraba, no sabía nada porque tampoco tenía el teléfono de mi compañera, hasta que yo llegué al portal de mi casa. Y fue como que mi mamá se puso a llorar, pero yo estaba preocupada. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dijiste que ibas a tal lugar? ¿Por qué me mentiste? O sea, ni siquiera fue como un regaño de, no, ¿por qué? No, sino al contrario, como una preocupación. O sea, ya eran 2 horas fuera, o sea, te podría haber estado pasando algo y yo no estaba enterada, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo. Pero por eso digo que yo me dejaba como influenciar muy rápido de mis compañeras y yo veía que en ellas era muy normal y sobre todo eso, el mentir a los padres, o sea, porque ella me decía, no te preocupes, yo le digo a mi padre que me voy a tal sitio, me voy contigo y nos vamos. Entonces para mí, obviamente en ese momento yo no me daba cuenta, pero sí me estaban influenciando porque yo digo, ¿en qué momento? Y fue a partir del momento en que yo me empecé a juntar con ciertas personas, ¿no? Y después obviamente teniendo conversaciones con mis padres y todo, es como que ellos me hicieron entender eso, como que no te estás dando cuenta que empezaste a ser así o empezaste a mentir por esto y esto. Y yo como que obviamente no lo quería aceptar, porque eso quería decir dejar de juntarme con ellas también. Quería, o sea, era tomar una decisión, qué es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, pero una de las cosas que yo tenía clara, por ejemplo, era que obviamente pues en ese momento estaba como el ir a discotecas, ¿no? Y mis compañeras me invitaban a salir los fines de semana. ¿A discotecas? Sí. ¿Y llegaste a ir a discotecas? Y mira, una de las cosas que yo tengo que decir, que yo nunca he probado un cigarrillo, yo nunca he probado el emborracharme, yo nunca he pisado una discoteca. Ok. Y mis compañeros me decían, ¿pero por qué tal? No sé qué. Le digo, no. O sea, y en mi mente yo podría haber dicho, yo puedo ir. Pero realmente mi miedo no era por qué dirán de mí, sino qué dirán de mis padres. O sea, mi pensamiento ni siquiera estaba en mí. O sea, porque la hija del pastor, porque en su momento en esas discotecas te sacaban fotos y te etiquetaban en Facebook, ¿no? Como que no sé cómo te etiquetaban, pero te etiquetaban. y entonces yo decía, imagínate que yo voy para una fiesta de esas y me encuentran en Facebook y me etiquetan. No. O sea, y vuelvo a decir, ni siquiera mi pensamiento era de mí. O sea, wow, ¿qué dirán de mí? Sino, ¿qué dirán de mis padres? O sea, ese era el pensamiento. O sea, yo realmente estaba cuidando el qué dirán de mis padres. Wow. ¿No? Y muchas cosas yo no hice, no por mí, sino por el cuidar el testimonio de mis padres. Wow. Y a la vez yo creo que eso fue como algo de Dios que me guardó a mí para no hacer según qué cosas. Wow. Estefanía, ¿qué momentos o cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido siendo hija de pastor? Bueno, pues obviamente siempre los comentarios, ¿no? Aún en la secundaria, no, porque tus padres, claro, siempre, ¿a qué se dedican tus pastores? ¿A qué se dedican tus padres? Pastor de ovejas. Y yo, bueno, sí, más o menos. ¿Te hacían bullying en la escuela por eso? No por eso, pero sí hubo una época en la que me hicieron bullying por mi físico, porque yo era una persona pues gorda, vamos a decir así. Entonces, por eso me hicieron más bullying por eso que no por el hecho de que yo fuese cristiana o yo fuese hija de pastores. ¿Cómo fue esa etapa? Cuéntame. Yo creo que más o menos fueron como 2 años, vamos a decir así. Y sí que es verdad que yo estaba segura, ¿no? De mi autoestima, de quién era, tal. Hasta que a veces pues vienen esos momentos, ¿no? De que se meten contigo, que achaques. Y entonces a mí el apodo que usaban para mí era Girafante, porque era alta y era gorda. Entonces de jirafa y elefante, Girafante. Ese era mi apodo, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo pasaba un poco mal, pero yo también por el hecho de no preocupar a mis padres, como que mi casa tampoco contaba mucho, ¿no? Como que a lo mejor ya en el último tiempo como que decía algún comentario en la casa, pero como que directamente así como que me están haciendo bullying
Porque yo tampoco lo estaba en el momento, sobre todo al principio, yo no lo estaba sintiendo como así, sino, la burla de la semana o la burla del día, ¿no? Pero ya después, poco a poco, sí me di cuenta, también hablé con los profesores. Pero fue una época, digamos, dura en un cierto sentido, porque también después hizo que al cabo de unos años yo como que no estuviese tan segura conmigo misma. O sea, pensé que no me había afectado porque ya después de haber pasado el bullying y todo, yo empiezo en otra escuela a estudiar otra cosa y entonces como que los compañeros que me hacían bullying ya se fueron, entonces bueno, yo seguía como mi vida normal, pero quieras o no, como que eso quedó en mí, ¿no? Entonces yo empecé a darle pues mucha importancia como al físico y como que ir al gimnasio y cuidarme, pero a un punto que yo digo que fue como tóxico, porque yo me acuerdo que yo ponía la excusa de, es que no tengo apetito porque estoy estudiando mucho, y como, o sea, una relación ya tóxica, ¿no? Que obviamente en el momento como que no me daba cuenta, pero a la vez como que, o no me quería dar cuenta, mejor dicho. Pero era como momentos difíciles porque era como, no, y si engordo, y si tal. Entonces yo también en ese momento yo aprendí muchas cosas. Una de las cosas que yo aprendí en ese momento era como no meterte con la persona si engorda, si adelgaza, porque tú no sabes lo que esa persona ha pasado. Porque hay personas, por ejemplo, que están flacas y quieren engordar. Y el hecho de a uno personalmente, no por la sociedad, como que adelgazar es como mucho más bonito. Y dice, wow, está más flaca o está más flaco. Y a lo mejor esa persona por dentro después llega a su casa y dice, y yo que había comido y había ido al gimnasio para ganar músculo esta semana y encima me estoy más flaco, ¿no? Wow. Entonces, el hecho de como esos comentarios no sabemos qué trasfondo o a lo mejor qué realidad esa persona, ¿no?, está viviendo. Gracias a Dios he cambiado y mi relación pues con los alimentos y el gimnasio es mucho más saludable. Y a veces cuando alguna persona me hace, según que ciertos comentarios de mi cuerpo, como que quiere venir como, no sé, como a abrir como esa herida otra vez, ¿no? Pero obviamente con un trabajo también intencional con el Señor y todo, pues... Ahí va, ¿cómo el Señor te ha ayudado en esa parte? ¿Cómo tú enfrentabas en esa época la realidad fuera de la iglesia y en la iglesia? Porque según tengo entendido, tú eras parte, tú siempre has servido en la iglesia. ¿Cómo tú eras una en la iglesia y otra fuera de la iglesia? ¿Cómo era eso? A ver, yo me considero una persona bastante transparente, eso tengo que decirlo. Y si a mí me veían enfadada en la iglesia, era porque también me podía enfadar fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, lo único que podría decir era lo que comentaba antes de como que a lo mejor dentro de la iglesia como a personas no les iba a mentir, como lo hacía, por ejemplo, con mis padres, pero en el resto de esencia de ser como soy yo, creo que podría decir que sí he sido transparente tanto fuera de la iglesia como dentro, porque me acuerdo también una época donde ya tenía claro, ¿no?, mis principios, tal, donde yo debatía con mis compañeros y hablaba, y siempre obviamente desde el amor, porque me acuerdo una conversación que yo tuve con una compañera de la secundaria, que ella me decía, pero ¿por qué crees en Dios y tal, ¿no? Entonces le explicaba, y entonces me dice, mira, Steffi, yo puedo creer que haya un Dios, porque también yo veo tus Instagram y tu no sé qué, ¿no? O sea, como que ya dice, pero lo que yo no creo es en la iglesia. Y cuando ella me dijo eso, ¿qué pasa? Que también en España la religión como oficial es el catolicismo, ¿no? Entonces la gente tiene la imagen, cuando tú dices iglesia la gente es iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Que también en España se han hecho muchas cosas a través de la religión católica, guerras, etcétera, ¿no?, en nombre de Dios. Entonces la gente no tiene un buen concepto de la iglesia como estructura, ¿no? Entonces ella me decía como, yo puedo creer en Dios, pero yo no creo en la iglesia, porque mira esto. Y para mí fue como impactante, porque decir, ella no sabe lo que está diciendo, porque si ella era una persona que creía mucho en mí, etcétera, y yo no sabes lo que estás diciendo, porque si crees en mí, confías en mí, wow, yo llevo
a Dios. O sea, yo llevo a lo que tú dices que tanto admiras de mí, qué tal, ¿no? Entonces, pero claro, es lo que yo digo, las personas siempre relacionan iglesia como algo estructura y no con las personas. Con las personas. Entonces, pero podría decir que sí he sido transparente tanto fuera de la iglesia como dentro en la congregación. Y sí, desde pequeña he servido, he estado ahí desde los niños. Yo me acuerdo que ¿cómo se llamaba, no? La escuela dominical. Yo era una niña más, pero que si había niños más pequeños, yo era la profesora de esos niños más pequeños, ¿no? Ya después, ya cuando fui creciendo en la adolescencia, pues empecé a aprender guitarra y entonces ya también después me sumí al equipo de alabanza, también siendo líder, maestra en la escuela bíblica que tenemos. Entonces han sido como diferentes etapas, pero a la vez que también cada una de ellas me ha hecho como experimentar a Dios de diferentes maneras, ¿no? Porque yo siempre digo que la mayor responsabilidad que el Señor te puede dar es el cuidado de personas. Y cuando estás cuidando a personas es como, wow, te dejas de tu orgullo, ¿no? De tu egoísmo, de pensar solo en ti y sacas tiempo, sacas esfuerzo, sacas dinero de donde no tienes para poder invertir en la otra persona, para poder que esa persona pueda ver lo que yo estoy viendo de Dios, que esa persona misma no se ve, ¿no? Entonces, realmente es algo maravilloso el poder liderar, en este caso, bueno, antes de venirme para aquí, pues liderar al grupo de niños, también liderar un grupo de jóvenes. Entonces, pero obviamente la responsabilidad siempre trae desafíos. Así que sí, siempre he estado como un poco en todo, como digamos. Estefanía, ¿has tenido que lidiar con críticas hacia tus padres? Sí, sí que es verdad que justamente hace poco hablamos con mi esposo de algo parecido. Y realmente en todos estos años ¿Cómo de fue para ti específicamente? Años de ministerio, pues hubo también una división, ¿no? Después de ahí, pues algunas personas también que vuelven, que van, bueno. Pero específicamente para mí es como más como el sentimiento que me viene cuando pasan es como rabia, es como que, pero estas personas que se creen para decir esto, para actuar de esta manera, porque uno que trabaja cerca con sus padres sabe cómo han actuado con esas personas que a lo mejor después salen, exacto, que después salen criticando o hablando o lo que sea. Entonces es como, oh, qué rabia, ¿por qué tienen que decir eso? Porque yo he visto en primera persona que no ha sido así, que no han hablado así, que no te han tratado así. Entonces ha sido como feo, pero a la vez el ver cómo ellos lo gestionaban, como que me daba más rabia, porque era, ¿cómo puede ser que no os enfadéis? ¿Cómo puede ser que nos afecte? O sea, a mí, que no me están hablando de mí directamente, me está afectando, me está dando así que no puedo más, pero a la hora de cómo ellos lo gestionaban, como que aprendí mucho, ¿no? Wow. Tanta sabiduría en ellos de decir, wow, o sea, porque no vamos a estar pensando en qué nos va a decir, porque siempre van a decir algo. Ya sean pastores o no sean pastores, seamos líderes, seamos lo que sea en nuestra función, siempre va a haber personas que como que están con el ojito así, ¿no? Amén, amén. Entonces, en los momentos que pasaba eso, lo que más era aprender de mis padres, el poder aprender de tanta sabiduría, de tanta... ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas aprendiste de esos momentos? Yo digo que lo que hablaba, ¿no? La gestión, o sea, la gestión de a lo mejor los pensamientos que a lo mejor podrían venir, porque obviamente no dejan de hablar de ellos o de hacer algo en contra de ellos, y la gestión en la sabiduría de no dar lugar o no dar pie a lo mejor... darles la razón, porque a lo mejor si uno se mete en ese círculo, no, yo te dije, no, yo, y entonces es peor, ¿no? Es más necedad. Entonces yo creo que una de las cosas que aprendí y que cada día cuando he vivido con ellos, pero no solo en mi familia, sino en lo ministerial, ha sido la sabiduría a la hora de tratar estos temas. Amén. Ahora vamos a entrar en una parte, creo,
Varón, ¿qué tiempo tenemos de grabación? 42 minutos. Ok. Vamos a ver si cerramos en 15 para que hacerlo de 1 hora. Ahora vamos a entrar en una parte, creo, de la entrevista fundamental, porque vamos a hablar de ti. O sea, tú estás aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Literalmente tú dejaste tu país. ¿Cómo lograste definir tu propia identidad fuera de al lado de tus padres? ¿Cómo llegaste aquí? Creciste tuviste una niñez hermosa, creciste al lado de tu padre, sirviendo a tu padre. ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión de decir, esto es lo que Dios está hablando? ¿Cuándo comenzó ese entendimiento de lo que tú querías hacer, independientemente de lo que tus padres pensaran? Vamos a decir que una de las cosas que ahora me vienen a la mente es como en vivir en obediencia, ¿no? Porque realmente si yo estoy aquí es por obediencia al Señor. Eso es en primer lugar, ¿no? Pero sí que es verdad que podría decir 2 cosas que me han llegado hasta el punto en el cual estoy hoy. Y una de las cosas, la he dicho antes, es el ejemplo obviamente de mi familia, de mis hermanos, pero también la coherencia de mis padres, ¿no? La coherencia de lo que ellos hablaban a través del púlpito o hablaban, yo daba fe que ellos lo estaban viviendo. Y yo creo que eso es súper importante, el poder, ellos están hablando de eso, pero es que yo lo estoy viviendo de verdad. No están hablando algo que no están viviendo. Y el poder ver esas vidas de coherencia en ellos y sobre todo yo he aprendido y eso que me han transmitido es una vida de fe y obediencia a pesar de, ¿no? Porque uno siempre, puede obedecer cuando está bien o cuando está bien económicamente o cuando, no sé, toda la iglesia pues fluye bien, ¿no? Todas las cosas, todas las áreas de servicio, pero y cuando las cosas no están tan bien. Ellos nunca han negociado obedecer a Dios. O nunca han pensado, podremos viajar a este lugar, que sabemos que es Dios que nos está llevando, pero no, la economía tampoco va a ser un impedimento porque sabemos a lo que Dios nos ha llamado. Y el poder ver esa fe y esa dependencia y obediencia en ellos, obviamente también después vista en mis hermanos también, ¿no? Pues todo eso ha trabajado y como que se ha sembrado todo eso en mí y todos estos años también ha sido como un fruto de todo lo que durante muchos años se ha sembrado en mi vida. Entonces, sí que es verdad que ha habido momentos en los que yo he tenido que ser obediente a Dios a pesar de, o sea, aunque mis sentimientos me digan lo contrario, aunque yo no lo entendiese, aunque, yo qué sé, antes de conocer a mi marido, aunque estuviese enamorado de ese chico, pero Dios me ha dicho que no, pues es que no. ¿Cómo pasó que tú sentiste que Dios te habló tú tenías sueños de salir, explorar fuera? ¿O cómo pasó eso? A ver, sí que es verdad que yo hace mucho tiempo quería como tener una experiencia de salir fuera de mi país. Y yo también siempre he sentido como que el Señor como que me ha llamado a las naciones. O sea, yo sabía que no toda mi vida iba a estar en Barcelona. Oh, wow. Eso lo tenía claro y yo hasta ¿Desde qué edad crees que tú te acuerdes? Yo diría que más o menos como ya había crecido un poquito, como a los 19, 20, ya empecé como... Entonces sí, o sea, a lo mejor estoy en otro país, vuelvo a Barcelona, o sea, no lo sé, pero no sé cómo... Yo sé que hay gente que dice, sí o sí me quedo en este país, yo sé que Dios me ha llamado, sí, ¿no? Y yo no sentía eso conmigo, yo sentía como que no iba a estar toda mi vida en Barcelona. Y siempre he tenido como ese deseo de experimentar, a mí me ha encantado viajar. Entonces, siempre me ha gustado como, era como una oración ahí guardada, ¿no? Como, Señor, y como yo también, en ese caso, justamente a los 19, estaba empezando a estudiar para ser profesora de niños, entonces estaba como ese deseo de a lo mejor una oportunidad con niños de otro país, tal. Entonces, como que era una oración y ya como que en algún punto dije, mira, Señor, ya está. O sea, si se da, se da. ¿Tus padres sabían eso? Sí, mis padres sabían eso. ¿Y siempre te apoyaron o en algún momento
¿Lo dudaron? ¿Cómo fue eso? Mira, mis padres lo sabían y mis hermanos también, porque a veces mi hermana creo que fue a los 18 años y dice, no, te vamos a mandar para allá, a un estado aquí de Estados Unidos, no me acuerdo. También porque no te vamos a mandar. Tú siempre hablabas de eso, como que era un tema. Sí, era un tema, pero wow. Yo creo que no solamente de eso, sino que ya a cierta edad, a partir de eso, de los 18, 19, a lo mejor, obviamente uno crece, ¿no? Y también va madurando en según qué aspectos, y como que la confianza dentro de mi familia y sobre todo con mis padres como que se fue generando y ese vínculo fue creciendo, entonces hizo que la confianza también creciera. Entonces, si había cosas que yo estaba sintiendo que me hacían sentir mal o oren conmigo por esto, o sea, todo eso también lo ponía en la mesa con ellos, ¿no? Bueno, como decía al principio, porque son mis padres, pero también porque son mis autoridades espirituales. Entonces yo pues ya en ese momento ya había bastante confianza con ellos y por eso también sabían como ese deseo, esa oración, ¿no? Entonces ellos siempre me decían, bueno, cariño, vamos a estar orando y el Señor va a abrir la puerta cuando el Señor la vaya a abrir, así que estate tranquila. Entonces era una oración que estaba ahí guardada, ¿no? Como que, bueno, Señor, tú ya te he hecho muchas veces esta oración, ya la sabes. Entonces, en mayo, creo que de 2023, venimos juntamente con mis padres a Iglesia Saludable, que es acá en Palabras de Vida. Exacto, en Palabras de Vida. Ahora en mayo próximo también Iglesia Saludable viene también. Así que venimos porque obviamente ya la relación con los apóstoles Paz ya estaba pues generando, ¿no? Juntamente con mis padres una relación muy bonita y vinimos y también dije, mira, yo nunca había pisado New York, pues genial. Y en ese viaje, yo digo que no fue casualidad, sino que nos estábamos hospedando en casa de unos pastores y la última noche, antes de volvernos ya a Barcelona, no sé por qué no nos podían hospedar y vinimos aquí, a esta casa preciosa de los pastores Polo, ¿no? Y en esa última noche fue cuando yo conocí a la pastora Carol Polo. Y ella me comentó del daycare, de todo eso. Y ahí fue como que algo saltó dentro mío. Wow. Porque ella me dijo, no, vente, así tú conoces y estás aquí, ves como otra manera. Y era como, wow, o sea, algo dentro mío dijo como, esto es, wow. Este es el momento y este es el lugar. Tú no estabas pensando en eso, pero te acordaste de lo que tú habías hablado, exacto. Lo que estudiaste. Y esa es una historia que yo quisiera, porque quisiera incluso que tu amado esposo esté en esa historia que contemos. Okay. Porque creo, y tú tocaste un tema muy importante de obedecer a Dios, de estar siendo obediente al Señor a los que no habla, porque yo puedo dar testimonio de que todo el proceso de tú casarte, de tú llegar aquí a nuestra casa, fue como yo pude ver a Dios en todo eso. O sea, yo soy testigo de eso. Y creo que podemos contar toda la historia en otro podcast para no desviarnos mucho, porque creo que es mucho y de mucho interés. Así que si los que nos están viendo quieren escuchar y saber esa historia, escríbanme en los comentarios para yo traer al esposo y a ella para que cuenten cómo yo fui parte de todo lo que tiene que ver. Esto es una historia fuerte, señores, que se nos va a coger una hora más. ¿Qué papel ha jugado la iglesia en tu vida de adulta? ¿Qué papel? Tengo que decir que no solamente de adulta, sino aún cuando en la adolescencia, el tener personas cerca, un poquito mayor que yo siempre, no solamente en edad, pero en crecimiento, en madurez, me ha ayudado a poder permanecer en el Señor, en el saber que no estoy sola, porque este camino no lo vamos a poder caminar solo, no somos llaneros solitarios, ¿no? Los cristianos, y realmente cuando tú sabes que este caminar es mucho más fácil, a lo mejor es un poco más lento, pero mucho más fácil cuando lo caminas con personas correctas a tu alrededor y a tu lado. Creo que eso es lo que me ha hecho, como decía, poder permanecer y el vivir una vida de iglesia
de no esconderme quién soy. Y para eso, pues yo siempre he tenido, en este caso, una persona en concreto, una de las jóvenes, que para mí yo digo que siempre ha sido como mi otra hermana, ¿no? Porque había cosas que hasta yo le contaba a ella que no le contaba a mi hermana de sangre. Y a lo mejor por eso mismo, porque a lo mejor mi hermana de sangre, la familiaridad y todo eso, como que a lo mejor uno no sabía cómo iba a reaccionar, pero tenerla a otra hermana, ¿no? Una hermana en el Señor, de poder contarle, me siento así, estoy triste, me siento mal con mi cuerpo, no sé qué hacer, me gusta este chico. O sea, en todos esos momentos, en este caso, ella fue clave para mi vida. Así que si estás viendo esto, Alejandra, que ella fue la que me maquilló también en mi boda, fue una persona súper clave, porque puedo decir que fue una hermana, y es una hermana, de verdad que sí, y hizo que el caminar con el Señor fuese mucho más fácil. Amén. Así que yo animo a que todas las personas que si en algún momento se han sentido solas dentro de una congregación, porque dentro de una congregación hay mucha gente, pero a veces uno se puede sentir solo, encuentra al menos a esa persona que puedas confiarle y que puedas abrir tu corazón y poder contarle cómo te sientes. Wow. ¿Qué consejos o qué le puedes decir a hijos de pastores que como tú estén soñando para quizás un día volar del nido de sus padres? ¿Qué consejos les puedes dar? Uno de los consejos que yo les daría era, o es mejor dicho, que primero obviamente escuchen al Señor, pero el Señor también habla a través de personas. Y que la familiaridad o el hecho de la confianza no robe lo que sus padres, pero también como sus pastores o autoridades espirituales tienen de parte del Señor. Porque a veces vamos a otra persona a preguntarle y no vamos a los que podríamos tener más cerca, ¿no? Son mis padres, son mis pastores, y vamos a otra persona. Entonces, mi consejo sería el poder, obviamente, hay relaciones y relaciones. Hay relaciones que a lo mejor la confianza no está tan crecida, ¿no? Como para a lo mejor yo contarles según qué cosa. Entonces, acércate a tu líder o quien sea. Pero yo podría decir a ese hijo o hija de pastor que en algún momento quiera volar o quiera salir a lo mejor de su zona de confort, es que sea obediente y fiel en lo poco. Wow. Y eso obviamente lo dice la palabra, ¿no? Sé fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es una frase que a mí personalmente es como que siempre me ha marcado. Y por ejemplo, y muchas personas me lo han dicho, no, es que Steffi, tú has sido fiel. Y si hoy puedo estar viviendo lo que estoy viviendo, es por ser fiel al Señor. Y en ningún momento negociar, y a veces aún también nuestros tiempos, porque no, Señor, pero yo quiero todo ya. Descansa, que el Señor tiene el tiempo perfecto para ese momento poder volar. Porque si yo a lo mejor lo hubiera hecho en mi tiempo, yo no hubiese conocido a mi marido. Wow. Entonces, por favor, mi consejo es que descansen y que el Señor tiene el tiempo perfecto para que tú puedas salir de ese lugar o de ese país o donde el Señor te mande, ¿no? O a lo mejor es de tu trabajo, de cambio de trabajo, lo que sea, pero ese es mi consejo. Primero, que obviamente uno siempre escucha al Espíritu Santo y que le pregunte a Dios cuál es el momento, cómo es el momento, pero que también tenga personas de confianza para poder exponerse, porque yo creo que es crucial, importante exponer lo que el Señor está hablando, porque muchas veces mi madre, en una situación que pasó, yo se lo comenté y me dice, sí, yo ya lo sabía. Y yo, ¿y por qué tú no me dijiste? Y dice, porque si yo siempre te voy diciendo lo que tienes que hacer, tú nunca vas a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y yo fue como, pero me podrías haber evitado mucho sufrimiento. Pero y a veces pasa eso, que también para nuestro crecimiento y madurez necesitamos, aunque nuestro líder a lo mejor ya lo sabe tu situación, pero es como que, aprende a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, sí, ese sería como mi... De tu padre y tu madre, ¿con quién eres más close? Yo diría, obviamente, es como porque la relación yo creo que es diferente. Por el hecho, yo digo,
por el hecho de que mi madre, obviamente, al ser mujer, hay cosas que yo le contaba, porque a lo mejor ella me podría entender más desde esa óptica, ¿no? Había cosas que le contaba a los dos, porque a lo mejor, o sea, necesitaba como la opinión o la observación de los dos. Pero sí podría decir de más cercana la palabra cercana como a quién le contaba las cosas o a quién recurría más, era mi madre. Okay. Sí. Okay. Ajá, era a ella, sí. 3 cosas que marcaron tu vida de tus padres para bien. Esa está difícil. 3 cosas que marcaron. Creo que antes lo he dicho, pero es obediencia. Porque ellos, en el momento que ellos se casan, mi padre era de Argentina, mi madre era de Canarias, de unas islas de España. Se casan en Canarias, pero ellos deciden como, ok, señor, pero ¿dónde vamos? O sea, vamos a Argentina, nos quedamos aquí, o mis tíos de parte de mi padre pues vivían en Barcelona, ¿dónde vamos? Y en esos momentos de oración el Señor le marca como, mi madre siempre dice, no, fue como un sello de parte del Señor que me marcaba Barcelona. Y hasta el día de hoy nosotros sabemos que Barcelona es donde tenemos que estar. Y el poder ver la obediencia en ellos, porque a pesar de que, mira, han habido momentos en que le han llamado de otros países para que se besen, para que liderasen una iglesia, para que no sé qué, ellos se han mantenido firmes en, no, es que Dios no nos ha dicho otra cosa. Dios nos dijo Barcelona y hasta que Él no diga X, nosotros no nos vamos a mover de aquí, ¿no? Y entonces yo podría decir obediencia, y no solo como eso, no como algo hablado, sino como en vivencia propia. Obediencia, fe y devoción. Porque si hay una persona que cree más, es en este caso mi padre. O sea, ve lo que nadie puede ver, o sea, de dónde ve ahí. O sea, mi padre es un hombre de fe que te inspira y que te alienta a decir, hey, vamos a seguir creyendo, hey, acuérdate lo que Dios te dijo. Hey. O sea, es como que siempre recordándote y afirmándote lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, ¿no? Y creyendo aún lo invisible, Él ya lo está viendo. Entonces también fe y devoción en el sentido de dar todo por esta causa, ¿no? Que es el Evangelio. Y eso es lo que a mí me han transmitido. Si ahora nos tenemos que mudar porque Dios nos llama a otro país, nos vamos a mudar porque no vivimos para nosotros, sino para el Señor. Entonces esa devoción hacia Dios es algo también que ha sido impactado para mi vida. Amén. ¿Qué extrañas de tu casa? Bueno, a ver, ¿qué no extraño, mejor dicho? Ahora viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, los precios de la comida. Pero déjame decirte algo. Yo que estuve allá en España, yo también me sorprendí con los precios, pero después me acordé que el euro es más caro que el dólar, que cuando viene a ver... Sí, es más o menos. Bueno, y también porque siempre decimos en calidad de vida, porque aquí se gana más y todo es más caro. Y ahí se gana un poco menos, pero claro, pero a nivel... la calidad de vida es diferente. Y la calidad de vida. Hablemos un poquito, porque yo que estuve allá, porque yo fui, señores, yo estuve... En su boda fui maestro de ceremonia de la boda y padrino de la boda de esta joven también, pero esa es otra historia que se la voy a tener. Pero algo que me impactó y me gustó mucho de allá es la calidad de vida. Sí. Cómo la gente vive, yo iba a los restaurantes y veía gente hablando. Cuando aquí tuve un restaurante y todo el mundo está metido en un celular. Ajá. Y eso me impactó mucho. Veía a la gente conversando, sentando. ¿Cómo tú has estado? Aunque yo sé que tú duraste un tiempo, duraste 3 o 4 meses, pero ahora, ¿cómo tú, esa vida tan
que tú tienes allá como tan buena. A las 12 del mediodía es un toque de queda, sí. No hay nadie. Aquí eso de que de 12 del mediodía, de que de receso. La siesta. Explícame. ¿Cómo ha sido un poco? Ver, sí que es verdad, por ejemplo, y hay mucha gente, tanto de Estados Unidos como dentro de Europa, ¿no? Británicos y noruegos y todo, que cuando se retiran a España. Por eso mismo, por el nivel de calidad de vida, porque yo creo que el español sabe cómo tener, aunque no lo sepan, soy española, ¿vale? Aunque no tenga acento. No, tú eres española, se te ve que eres española. Aunque no pronuncio la Z así como tal, pero sí soy española. Sabe cómo tener ese equilibrio de vida laboral y vida social y familiar. Que aquí, por ejemplo, y hablando obviamente con diferentes personas que viven aquí en Estados Unidos, eso no lo tienen. O sea, es como trabajo y lo que me queda es descansar, estar un poco con mi familia y ya está. En cambio, en España saben cómo tener, después del trabajo, pues se van al bar a tomar algo, a quedar con sus amigos, y el mediodía la siesta. No en todos los trabajos, eso hay que aclararlo, por favor. Porque si tú eres oficinista y trabajas en una oficina, no te van a dar 2 horas para irte a tu casa y dormir la siesta. Entonces, pero sí que en nivel de calidad de vida se nota como... Y mira que sobre todo Barcelona, que es donde yo vivía, era como también al ser capital, es como la vida rápida, digamos. Pero aquí se nota mucho más rápido. O sea, eso era lo rápido. Eso era lo rápido. Por eso digo que a nivel de aquí obviamente no se compara. Pero sí es como y tú lo ves en la gente, ¿no? También como tú decías, como que... Yo escuché cuando era taxista aquí en la ciudad de Nueva York, fui taxista por muchos años. Y monté unos turistas españoles y ellos me dijeron que aquí en los Estados Unidos ustedes trabajan para vivir. Nosotros vivimos, no, aquí en los Estados Unidos ustedes viven para trabajar. Nosotros en España vivimos... trabajamos para vivir. Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Exacto, no, sí. Trabajamos para vivir. Que es muy diferente. Total. De verdad que sí. Estefanía, si estuvieras, nosotros acá en el otro lado del púlpito hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados. Si tuvieras a Dios frente a ti y pudieras pedir lo que tú quieras sin juicio, Él te daría lo que tú le pidieras. ¿Qué fuera esa cosa que le pidieras? Qué pregunta tan difícil y profunda la vez. Lo que tú quieras. Ajá. ¿Qué le pidieras? A veces uno se va y a lo mejor me puede venir... Lo que tú quieras. No, sí, pero a uno como que le podría decir, una casa, ¿no? Como pueden venir cosas así que no están mal. Pero si yo puedo decir como algo en específico como, Señor, esto, podría decir como el tener la libertad de poder viajar a todos los países del mundo o a diferentes países, pero con el propósito de poder llevar el evangelio a lo mejor de una manera creativa, no a lo mejor detrás de un púlpito, o a lo mejor sí, no sé, pero el poder llevar a todas las naciones y empezando también como desde los niños, ¿no? Porque el reconocer que los niños también son iglesia, creo que es súper importante eso, el entenderlo. No solamente cuando entendemos que la iglesia son personas, eso incluye a los niños, incluye a los adolescentes, incluye a los jóvenes y a los adultos, ¿verdad? Entonces yo diría sobre todo esa carga que siempre he tenido como por los niños y también por los jóvenes juntamente con mi marido, pues creo que sería una de las cosas, el poder viajar a todas las naciones y poder... al menos aunque sea una persona, ¿no? El poder que esa persona pueda recibir, pero tú no sabes esa persona cómo puede afectar, como la mujer samaritana, ¿no? El poder, ese encuentro con Jesús. Cambió Samaria. Exactamente. Amén. Así que, gracias, muchas gracias, mi hija. Con una promesa de que la tendremos contando la historia de cómo esa joven llegó aquí a Estados Unidos y en 6 meses, ¿cuánto? Bueno, sí, más o menos. Ya el sueño de palabra de muchos años se hizo realidad y yo soy testigo
Y testigo número 1 de todo eso, yo y mi esposa, aquí esta casa, de verdad, ustedes van a conocer luego a su esposo, que ya ha estado aquí en Los Polos TV anteriormente. Pero gracias, Estefanía. A ti, muchas gracias. De verdad que es un privilegio y un honor para mí escuchar un testimonio tan bonito, para que la gente no vea que no todo en las casas de los pastores o en las familias pastorales son testimonios de que se fueron al mundo, de que esto, no. Hay vidas que Dios está transformando, que Dios está haciendo. Hay ejemplos y de hecho todos de alguna forma estamos dando lo mejor de nosotros. Así es. Así que mi gente, esto es El Otro Lado del Púlpito y nos vemos en otra entrega más en Los Polos TV. ¡Oh Dios! Gracias. Gracias a ti.